delante de ti, delante de tu presencia, Dios, lo que no podamos ver. Vamos a iniciar nuestro tiempo de Señor, la vida de adoración, nuestros pastores, nuestro Señor. tiempo de alabanza. Javier Bautista, la pastora Vamos a darle Melfi, la gloria y la nuestro honra a pastor, nuestro Señor. Dios en esta mañana. Rodolfo, nuestro Ya estamos pastor en Héctor, tiempo de Señor. oración, Nuestras pastoras, sus esposas, es Dios. tiempo de presentar La vida de mi esposa, delante Señor. de su La vida de mis presencia. hijas, Señor, en esta mañana, Dios. Padre La vida de mis maravilloso, hijos, muchas Señor, de gracias, mis sobrinos, Señor. de mis sobrinas, Gracias, Padre. Rey de Gloria. Colocamos nuestros Una vez nietos, más, nuestras Señor, nietas, Señor, confesamos en esta nuestra vida mañana. delante de ti. Delante de ti, En esta delante de tu mañana, presencia, Señor, Dios, Señor. te damos gloria, Enséñanos honra, A alabanza y caminar conforme a la adoración. voluntad tuya, Señor. Merecedor, Enséñanos, oh digno de Dios mío, toda Señor, gloria y de toda de que honra. seamos ejemplo de vida, Dios. Gracias, Señor. De que Sé seamos estás en ese este testimonio lugar. vivo y Sé que eficaz, estás en Señor, este Padre, lugar, esta mañana, Señor. Dios. Padre, te Te damos gracias, adoramos, Señor. Rey precioso. Que la gloria tuya, Te Señor, adoramos, que el Señor. poder tuyo se Ven manifieste, en este Señor, en lugar, esta en tu mañana, en este lugar, en presencia. esta casa, Te en necesitamos nuestras aquí. vidas, en nuestro Vamos barrio, a la Señor, iglesia, allí en nuestra donde estás, congregación, Padre en eterno, la sala de tu Señor. casa, en tu Aquí alcoba. estamos, Señor, Padre eterno. Adórale, clama Colocamos, su Señor, presencia. palabra, Clama gloria y que su adoración presencia delante de ti en llegue esta mañana, de Señor. una manera Colocamos, Señor especial. Rey precioso, La cada palabra familia, dice que Él está tocando a tu Cada puerta. familia, Señor. Que si tú La vida abres del tu ministro puerta, del sirve, Él entrará, su Él familia, cenará Dios. contigo. La En vida de esta nuestro hermano mañana Héctor, de Él nuestro quiere hermano estar Rodolfo. allí en el La regazo vida de de cada su hermano donde se hogar, encuentre, en Señor, en casa. esta mañana, Dios. Abre la puerta, En el amado. nombre de Jesús. Glorifícate, Espíritu Santo de Invítale, Dios, con libertad, invítale, con porque Él gloria, con está poder. dispuesto para Padre, aquí venir a estar estamos. contigo. Aquí estamos Él para es exaltar tu nombre, omnipresente, para glorificar tu nombre, Señor, en Él esta todo lo mañana, ve, Padre. todo sabe. Señor, gracias por nuestras manos, Allí por donde tú nuestros pies, estás. por nuestros ojos, por Allí todo nuestro donde ser, alma tú y estás. espíritu, Señor. Clama Padre, su aquí estamos, Señor, presencia. para Porque pedirte quiere una hacer algo cobertura en esta mañana, especial por en tu palabra, casa, gloria y en tu adoración, familia, Señor. en Para tu pedirte una vida. cobertura especial, Señor, por nuestros niños, nuestras niñas, Señor. Por Gracias, el adulto, el Señor. adolescente, Dios, en esta Gracias, mañana, Señor. Padre. Aquí estamos, Gracias, Señor. eterno. Padre, glorificamos tu santo nombre. Te adoramos. Que la gloria chiquita tuya se glorifique, se manifieste con poder y con gloria en esta El mañana, Espíritu Señor. Santo de Dios. Aquí estamos, oh Dios, Señor. Aquí estamos con un corazón Maestro, mi Señor. espíritu humillado delante de ti, Esta Señor. mañana, Con un corazón, Señor, Señor. de perdón, Señor. Con un corazón que pide perdón en esta mañana, Señor. Si te hemos fallado de palabra, de pensamiento o de obra, Señor Padre. Perdónanos, Señor, es precioso, Señor. Porque a veces no tenemos la integridad, Señor, de glorificarte y de exaltar tu nombre, Señor. Padre, yo te doy gracias por la familia Díaz Vargas, Señor. Te doy gracias por cada familia que palabra, gloria y adoración en esta mañana, Señor. Padre, te doy gracias por la vida de Jesús Vargas, Señor. De su familia, por la vida, Señor, de Diego Ángel, Señor, y de toda su familia en esta mañana, Dios. Colocamos la familia Grajal de la Real, Señor, en esta mañana. Colocamos la familia Díaz Sánchez, Señor. Colocamos la familia, Señor. Recibe la adoración, recibe. Ellas, Padre Santo, Señor, en esta mañana, Señor. La vida de mis hijas, de mis hijos, de mis nietos, Padre. Hoy los cubrimos con tu sangre preciosa, Dios. Colocamos la familia Sastote en esta mañana delante de tu presencia, Dios. Señor, Padre, aprovechamos colocamos este momento. cada uno de la audiencia, Señor. Cada uno de los que se encuentran, Señor, en este medio de nuestra fe, Señor, los bendecimos en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, Padre Santo. Colocamos delante de tu presencia, Dios, la familia de Fernando Vargas, Señor, Padre Santo. La familia de nuestro pastor Javier Bautista, delante de ti, delante de tu presencia. La vida de nuestra pastora Melfi, Señor, en esta mañana, Padre. Hoy los bendecimos, Dios, con el poder y la autoridad del Espíritu Santo, Señor. Manifiéstate en esta mañana, Dios mío, sobre cada hogar, sobre cada familia. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor Padre. Te damos gracias, Dios. Espíritu Santo, muévete con libertad. Muévete con libertad en esta mañana sobre cada uno de los que están, Señor, Padre eterno, en este medio, Señor, de los que están conectados en vivo, Padre eterno. Los bendecimos, Señor, que las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob
sean alcanzándolos, oh Padre eterno, Señor, Padre Santo. Bendecimos, Señor, oh Padre eterno, la familia Lemos, Señor, la familia Hernández, Señor, toda la familia de palabra, gloria y adoración, Señor. Tú los conoces, Dios. En esta mañana, Padre, enviamos palabra de bendición con el poder y la autoridad del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. Muchas gracias te damos, Señor. Colocamos la vida, Señor, de nuestra hermana Doris Durán, Señor, oh Padre eterno, su esposo, su familia, todos ellos te los presentamos en esta mañana, Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Enséñanos, Señor, y moldea, Señor, nuestras vidas, moldea nuestro carácter, Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos, Dios, Señor. Padre, enviamos palabra de sanidad al enfermo, Señor. Enviamos palabra y aliento, Señor, al que está caído, Padre Santo. Levanta al caído, Dios, en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Muchas gracias te damos, Padre de la gloria. Colocamos la vida de nuestra hermana María Rueda, Señor, delante de tu presencia, su familia, oh Dios. Te los presentamos en esta mañana, Dios mío, Padre. Que el poder tuyo, que la majestad tuya, Señor, que la misericordia tuya, Dios, sea glorificándose en cada hogar, en cada casa, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Colocamos en el ministro Eliasir, Señor, la sanidad de su cuerpo, Dios, sus hijos, su familia, Dios, Padre Santo. Hoy decretamos, Señor, que ese cuerpo se regulariza y funciona perfectamente, Padre, por el poder tuyo, Señor, y por la autoridad que tú nos das, Señor, que aún mayores cosas haríamos en tu nombre, Dios. Hoy decretamos sanidad sobre el enfermo, Señor, y libertad sobre el cautivo, Padre. Hoy apartamos, Dios mío, la escasez, la ruina, la pereza, Dios mío, se va de nuestras vidas, se va de nuestras casas, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Muchas gracias te damos, Dios, en esta mañana, Dios mío. Milagros creativos, Señor, Padre Santo, Señor, como dice tu palabra, Dios mío, Señor, que aún mayores cosas haríamos en tu nombre, Señor, y que todo lo que pidiéramos al Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú lo harás, Señor, en esta mañana, Padre. Muchas gracias por nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. Abre puertas de empleo al necesitado, Dios mío, Padre. Abre puertas, oh Dios del cielo, Padre, en esta mañana, pero también te pedimos, Señor, por la bendición especial para las empresas, para los patrones, oh Dios mío, Señor, oh Padre Santo, que nos da, Señor, el sustento a través de este empleo, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias te damos en esta mañana, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, en esta mañana, Señor. Aquí estamos, oh Dios mío, Señor. Glorifícate en este lugar. Glorifícate en cada vida, en cada familia, en cada hogar, Señor. En esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hacer parte de nuestra familia. Espíritu Santo. Hacer parte de la palabra, Señor, sea activa y eficaz, Señor, para tu pueblo, Señor, para tu congregación, Señor, para la iglesia, Dios mío, Señor. Hable a través de los labios de esta pastora, Dios del cielo, Señor. Ponga sus labios, su mente, todo su ser, alma y espíritu, Padre eterno, que no sea conforme a la carne, sino conforme al espíritu, Padre. Oh, mi Rey precioso, enviamos palabra de vida, Señor, y de sanidad, Señor, Padre Santo, al enfermo, Señor. Padre, que ninguna pandemia, Señor, que ningún virus toque nuestras moradas, Padre, porque estamos como soldado. en el nombre de Jesús. Porque tú no redimiste, Señor. Oh, gracias te damos, Dios. Gracias te damos, gracias te damos, Espíritu Santo. Padre eterno, Señor. Enviamos palabra de vida, Señor. Enviamos palabra de sanidad, Señor. Enviamos palabra de salvación, Señor. Sobre la vida de César Augusto Beltrán, Señor. Y sobre toda su familia, Padre. La familia Umba, Señor. La familia Natividad Umba. Que la presentamos en esta mañana, Dios mío, Padre. Oh, mi Rey precioso, Señor. Despierta nuestras vidas, Señor. Despierta nuestros corazones, Señor, Padre. Apartamos la pereza, Dios mío. Apartamos la pereza, Dios del cielo, unidos, Señor, en un solo clamor, Padre eterno, por una cobertura especial, oh Dios del cielo, Señor, Padre de la gloria, sobre nuestra hermana Diana Betancourt, Padre Santo, en el nombre de Jesús, enviamos palabra de vida, palabra de sanidad sobre ese hogar. Muchas gracias.
gracias te damos, Padre, la gloria. en el río de tu espíritu. Sumérjanos en el río de tu espíritu, mi Rey precioso, Señor, oh Padre. Necesito Señor, porque a quién buscaremos, Señor. ¿De quién tenemos necesidad? Sino de ti, Padre eterno, Señor. Padre, gracias, porque tú eres, oh Dios del cielo, el quien nos da esa cobertura, Señor. Sumérjanos en esta mañana, Padre. En el río de tu espíritu. Sean sumergidos en ese río del espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Decidimos morir en Nuestros el río del corazones espíritu cada día, para ser Señor, andan más vivificados en el sedientos de ti, poder del Señor, Padre Espíritu Santo. Santo. En el nombre de Jesús. Sediento de ti. Gracias, Señor. Estamos sedientos de tu presencia. Desierto he cruzado, sin fuerza he Estamos en quedado. victoria. Padre, Vengo a Estamos ti, en quien nos da la victoria, fuerza, Rey de Señor. gloria. Porque Gracias tú te damos, eres Señor, Rey nuestra precioso, fuerza. en esta como mañana. soldado. Así es, Espíritu Porque tú Santo eres de quien Dios. levanta nuestra Glorifícate, cabeza. Dios. Eres nuestra gloria, Señor. Glorifícate, Señor. Tú eres nuestro castillo. Sobre cada hogar, Señor, en esta mañana, mi Rey Gracias, precioso. Señor. Muchas gracias te damos, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Un despertar por tu pueblo. Un despertar con palabra, gloria y oración en esta mañana, mi Rey precioso. En el río de tu En el espíritu. río de tu espíritu, mi Así es, Señor. Padre eterno. Mi Muchas gracias te damos. Necesito refrescar este seco corazón, Hasta que no quede sediento nada, de ti. hasta que no haya nada de Padre, coloco mi nosotros. familia. Sumérgeme Familia Díaz Vargas, estamos delante de en el río de tu Padre, espíritu. la vida de nuestro hermano Héctor Julio Acevedo Morales, Señor. Está delante de tu presencia, su hogar, su familia, está delante de tu presencia, Dios. En el nombre de Sediento Jesús. de Hoy los bendecimos, Padre. Hoy los bendecimos, mi Rey precioso. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Señor, llévanos a ese nivel de Sumérgeme. Sumérgenos, oh Dios del cielo, en esos ríos de agua viva, Padre, en esas torrentes de agua viva y eficaz, Señor. Sácianos en esta mañana, Señor, porque tenemos sed de ti, Señor, porque tenemos sed de tu justicia, Padre eterno, Señor. Hoy yo te doy muchas gracias, Padre, y toma el control de cada vida. Cabemos aquí en este lugar, Señor, con nuestros corazones contritos y humillados delante de ti, Señor, oh Padre eterno. Hoy te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya, Padre eterno. Muchas gracias te damos, Dios. Coloco la vida de mis hijas, Señor. Ángela, Caterine, Jennifer, Señor. Ese hogar de Jennifer, sus hijos, Padre. La familia de ellos, oh mi Rey precioso, Señor. La familia Bermúdez está delante de ti, Señor, en esta mañana, mi Rey precioso. Muchas gracias te damos, oh Padre, la gloria en esta mañana. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Exaltamos tu nombre, Señor. En este domingo de despertar, de avivamiento, Señor, sobre palabra, gloria y oración, oh mi Rey precioso. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte eres tú, Señor, oh Padre eterno, Señor. Grande y fuerte es nuestro Dios. Oh, gracias. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Revestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para Él. Padre, la honra y la gloria es para ti, Señor, Padre. Bendecimos, Señor, nuestro hermano Grande y fuerte es nuestro Dios. esta mañana, mi Rey precioso, Señor. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y
Amén, aleluya, gloria a No hay Dios. nada que pueda resistir a su presencia. Aleluya, Nada aleluya. contrario que pueda resistir su presencia. Él es todopoderoso, Él es fuerte, Él es grande, Él es magnificente, todopoderoso. Amén. Amén. Y nosotros debemos creerlo. Debemos estar plenamente convencidos que al Dios al que le servimos es soberano, que sostiene este universo con su poder, con el poder de su palabra. Amén. Amén. Amén, Que aleluya. todo funciona perfectamente porque Él es poderoso. Amén. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy vamos a hablar de gloria a Dios. Redimidos por su gracia. Vamos a hablar de redimidos por su gracia. Amén. No voy a poner ¿Cuántas salís? Voy a hacer. Gloria a Dios. Quiero invitarles a que vayamos a la carta a los Gálatas, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 7 al 14. Amén. Aleluya. Estamos bendecidos estrenando esta maravillosa Sala. Gálatas 3. Gálatas 3. Del versículo 7 al 14. Vamos a leer. Amén. Amén. Amén, amén. ¿Ya? Sí, amén. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hasta el 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aleluya. ¿Qué versión es esa? Es distinto. Lean esa versión. Del versículo 7 Ahí al dice, 14. al 14. Esto nos dice que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen plena fe en Dios. Además, las Escrituras preveían el tiempo que ahora vivimos, en que Dios salvaría también a los gentiles por la fe de estos. Dios declaró esto a Abraham cuando le dijo, bendeciré a los individuos de cualquier nación que confíen en mí como lo haces tú. Los que confían en Cristo pues reciben las mismas bendiciones que Abraham recibió. Los que se aferran a la ley judía para salvarse están bajo la maldición de Dios. Las escrituras dicen claramente, malditos los que quebranten cualesquiera de las leyes que están escritas en el libro de la ley de Dios. Salta a la vista, pues que nadie podrá jamás ganar el favor de Dios por obedecer la ley judía, porque Dios ha dicho que solo por fe
puede el hombre justificarse ante él, como dijo el profeta Habacuc, el que halla la vida la halla solo porque confía en Dios. La ley, en cambio, nos dice que para salvarse el hombre tiene que guardar una obediencia perfecta y absoluta a cada una de las leyes de Dios. Pero Cristo nos redimió de la maldición de tal sistema, tomando sobre sí mismo la maldición que nos acarrea nuestras malas acciones, porque dicen las Escrituras que maldito el que es colgado en un madero, y Jesús murió por nosotros colgado en un madero en forma de cruz. Ahora Dios puede dar también a los gentiles la misma bendición que prometió a Abraham, y cada uno de nosotros, los cristianos, podemos recibir la promesa del Espíritu Santo a través de esta fe. Aleluya. Amén. Mucho más claro, cuidado, mucho más claro lo que es ser redimidos. ¿Sí ven? ¿Qué es ser redimido? O sea, la palabra redimido quiere decir que vuelve a comprar algo que se había que había sido cautivo, secuestrado o perdido. Entonces dice que volvió a comprarlo con precio de sangre, no con cosas que nosotros hubiésemos podido pagar, sino con el precio de su preciosa sangre. Entonces dice que, le dije que vamos a hablar de redimidos por su gracia. Amén. Entonces dice la Escritura que la gente tenía, digamos, los que conocen la ley, para poder ser aceptos delante del Padre, tenían que cumplir todas las 613 leyes que habían sido establecidas. ¿Sí ven? Si violaban una, ya por esa habían perdido la gracia, o sea, habían perdido, digamos, el favor para poder entrar al lugar santísimo. Jesucristo viene a tomar el lugar de nosotros, de cada uno de nosotros, el lugar que nos correspondía de muerte, de esclavitud, por todos los males que nosotros, que el ser humano ha cometido, ha hecho transgresión. Entonces Jesús viene y toma ese lugar, es lo que está diciendo Gálatas 3 del 7 en adelante, dice. El versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Sí? Él se hizo maldición por nosotros. Hace 8 días, creo que les hablé del texto de 2 Corintios 5:21, aquel que no cometió pecado, nunca él cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Sí ven? ¿Para qué? Para redimirnos. ¿Para qué? Para que ya nosotros no tuviésemos que cumplir la ley, sino que la ley la cumplimos en Cristo, en Él. Él sí cumplió toda la ley, ¿cierto? Ahora, eso no nos da derecho ni libertad de hacer lo malo, hacer transgresión, cometer pecado con voluntad, sabiendo que tan maravilloso el Señor Jesucristo toma nuestro lugar y nuestra posición para que nosotros fuésemos verdaderamente libres. ¿Sí ven? Libres para vivir una vida en integridad. ¿Se acuerda que hablamos hace 8 días? En la plomada de Dios, ir siendo construidos, pero que la construcción esté firme, derecha, que no vaya a tener más adelante tropiezo y se vaya al piso. Amén. Amén. Ahora, yo necesito creer que he sido redimido, porque la fortaleza de un cristiano es la posición que tiene en Cristo Jesús. La fortaleza de un cristiano es la posición o lo que sabe que es en Cristo Jesús. Entonces debe de saber que, dice en Colosenses, que el Señor, Colosenses 2, dice que el Señor quitó el acta que nos era contraria.
¿cierto? Yo debo saber, tener claro, creer que Jesucristo quitó el acta que me era contraria. Colosenses 2:14. Gracias, Espíritu Santo. ¿Primera o segunda? No, solo hay una. De Colosenses. Sí. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¡Aleluya! Eso son buenas noticias. Esas son las buenas noticias. Es que yo entiendo, creo, me he revelado que Jesucristo, cuando estuvo allí en la cruz del Calvario, por mi pecado, por mi maldad, entonces quitó el acta que me era contraria y clavándola allí en la cruz, dijo, ella es libre. Amén. Ha cometido muchos errores, pero yo hoy he venido para lavarla con mi sangre y para hacerla totalmente libre. Amén. Amén. Según estos textos hemos sido redimidos, o sea, comprados, rescatados. ¿De qué? ¿De qué fuimos rescatados? ¿De qué fuimos comprados? De la muerte espiritual. A ver, el pecado, cuando Adán y Eva cometieron pecado, transgresión, dice, automáticamente vino la muerte espiritual, o sea, la separación entre la comunión que ellos tenían con Dios y la relación que ellos tenían con Dios. Resulta que ellos caminaban con el Señor por todo el jardín del Edén, contaban las cosas, el Señor le enseñaba a Adán y le decía, bueno, a este animal así con ese cuello tan largo le vas a poner jirafa, a este con las orejas así grandes le vas a colocar elefante, a este que no sé qué. Entonces, ¿qué hacía? El Señor caminaba de la mano con él, como cuando uno sale con Matías, que está caminando así de la mano con él, guardándolo, cuidándolo. ¿Sí ven? Aleluya. Cuando ellos cometen transgresión, ¿qué pasó? Hubo separación. Muerte quiere decir separación. Se separó de esa hermosa relación, de esa hermosa comunión. Aleluya. Entonces dice que al volvernos a redimir el Señor Jesucristo en su obra redentora en la cruz del Calvario, dice, fuimos rescatados de esa muerte espiritual. O sea, otra vez que nos volvimos a unir en una relación con Él. Donde quiera que usted esté, el Espíritu de Dios está ahí. Porque dice que cuando el Señor Jesús dijo, donde ustedes estén y hayan invitado, o me hayan invitado, dice el Señor, o sea, yo vendré a morar con ustedes, mi Padre y yo vendremos a hacer morada con ustedes. ¿Sí ven? Entonces, donde quiera que estemos, ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Yo decía, cuando un cristiano, cuando nosotros, los que ya hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, entonces un cristiano, hablemos de algo como decir una mala palabra, o sea, decir una grosería, vociferar una mala palabra. Tenga pendiente, tenga claro en su corazón que el Espíritu Santo de Dios está ahí contigo. Que si, digamos, te vas a fumar un cigarrillo, tenga presente que el Espíritu Santo de Dios está ahí contigo. Que Él quizás esté poniendo su mano sobre tu hombro para decirte, no es por ahí, hijito, te amo. Tú eres una persona especial, eres real sacerdocio. Eres parte de una nación santa. Eres un pueblo adquirido por mí, por mi sangre. Aleluya. Tengo planes grandes y maravillosos. Antes de que tú nacieras, yo ya te había escogido. Estás en este tiempo, en este tiempo, en esta hora, porque yo tengo planes contigo. Gloria a Dios. Él está ahí. Porque es lo que Él ha prometido. Y Él no es, ahorita vamos a ver. Entonces dice que nos rescató de esa muerte espiritual. Por más que usted se pare las pestañas, que usted camine de cabeza, que usted haga
lo que no tiene que estar haciendo, el Espíritu de Dios está ahí. Ahí está. Amén. Nos rescató de la enfermedad y de la muerte. Tengan claro. La enfermedad ya no tiene poder, pero nosotros necesitamos creerlo, creer que este cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios y que todo su organismo debe funcionar perfectamente. Amén. Porque Cristo nos redimió de la maldición de la enfermedad. Que enfermedad, palabra enfermedad quiere decir camino a muerte. Cuando una persona se enferma, se muere. Ahorita, todo el que se enferme, se lo llevan y se murió. De COVID, bueno, de lo que sea, pero es camino a muerte, ¿cierto? Cristo nos redimió de la enfermedad y de la muerte. Él pagó el precio allá. Si Él lo pagó allá, usted no tiene por qué pagarlo aquí. Pero usted necesita creerlo. Y también nos redimió de la escasez, la ruina y la pobreza. Amén. Dice que Él se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Aleluya. Usted es un bendecido del Dios Altísimo. Usted ya no está bajo maldición. Amén. No está bajo maldición. La maldición en Deuteronomio capítulo 28 habla de la bendición por obedecer y la maldición por desobedecer. Todos desobedecimos. Efesios nos dice: cuando andaban en sus delitos y pecados, Cristo vino y los sacó. No por obras, o sea, no por lo que ustedes pudieran hacer, no por lo que nosotros hiciéramos, no habría nada en este mundo que pudiera hacer el ser humano y que se mereciera la gracia de Dios. No hay nada. Fue por su gracia, fue por su favor. A Él le plació venir a rescatarnos. Amén. Redimidos de cualquier enfermedad, de cualquier fiebre, de cualquier gripe, de cualquier virus. Les dije que redimido quiere decir recuperar algo que se había perdido, que había sido embargado. Redimido es liberar a alguien. Amén. La gente decide creer en la bendición o en la maldición. Hay gente que usted escucha, hay gente que habla, no, que soy más de malas que Pedro Remalas, o sea, que se levanta con el pie izquierdo, que le va mal en esto, que le va no sé qué, que no sé cuántas, y sobre el hecho maldice la vida. Vida, no sé cuántas vidas y sé cuántas, porque eso está bajo maldición. O sea, ¿por qué? Porque está creyendo más en la maldición que en la bendición. Aleluya. Si yo conozco que Cristo Jesús llevó, mire, a mí eso me hizo libre hace 24 años. A mí me hizo libre digamos que a mí me cuadriculó la cabeza así. Pensar que una persona tan pecadora como yo, tan de todo lo malo que era, me había arrodillado y había orado a Dios: Señor, dale una oportunidad a esa mujer que se está muriendo porque esos niños la necesitan. Así lloré en mi visión, en el momento que Dios se está revelando a mi vida. Veo a alguien que se está muriendo y unos niños que lloran a su alrededor. Entonces yo digo, me arrodillo y levanto mis manos al cielo y le digo: Señor, así como hacen los cristianos de la iglesia de Centro Misionero Bethesda, te pido que le des una oportunidad a esa persona. Y yo veo cuando el cielo se abre, y yo veo cuando baja un ángel grande del cielo y viene, se mete en esa persona y la levanta así. Y esa persona era yo. Entonces yo no podía entender cómo Dios, siendo tan bueno y yo siendo tan mala, solo a la voz de una oración
Dios hacía algo conmigo. Y me levanta de allí. Y cuando yo llego a la iglesia, hago la oración de fe, de confesar a Jesucristo como Señor y como Salvador. E inmediatamente Dios, el Espíritu Santo de Dios viene y me limpia. Entonces yo salgo de ahí con las mañas, porque me fumaba hasta 40 cigarrillos. Entonces al otro día voy a intentar prender el cigarrillo y no podía, mi cuerpo no, era como si nunca hubiese fumado. Fue claro para mí que su gracia, o sea, que su favor, que yo no merecía el amor de mi Padre, yo no merecía todo lo hermoso que esa limpieza, esa lavarme con su sangre preciosa, ¿no? Entonces eso me hizo libre. Amén. Nunca más volví a insistir. ¿Para qué insistir? ¿Para qué volver a esclavizarme o ponerme los grilletes a un alcoholismo, a un vicio de cigarrillo, a una inmundicia, si Él me había hecho libre? ¿Para qué volver a meter? Entonces tú decides creer en la bendición o en la maldición. Bien había podido seguir creyendo que mi familia, una familia disfuncional de vicios, de maldicencia, de grosería, de altanería, de orgullo, de soberbia, de lo que fuera, había podido seguir creyendo. Yo soy así. Y a mí no me cambia ni Dios. Hay gente que dice, es que a mí no me cambia ni Dios. Decide creer en la maldición y decide vivir en maldición. Maldición quiere decir condenado a la derrota, ausencia total de la bendición. En todo lo que emprenda le va mal. Eso es un maldecido, o sea, eso es andar en maldición. ¿Sí ve? Ahora, bendición es como nosotros. Amén. Aleluya. Es entender, bendiciones como nosotros. Conocemos y sabemos que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces, como yo sé que soy un redimido, como yo sé que he sido lavado por su preciosa sangre, yo he decidido creer en que soy una bendecida. Amén. ¿Sí ve? Todos los días que me levanto le doy gracias a Dios porque soy bendecida, porque mi esposo es bendecido, porque mis hijos y mis hijas son bendecidos. Amén. Porque mis sobrinos, mi hermano, mis hermanos son bendecidos y yo los veo bendecidos. ¿Sí ve? Los veo con la bendición de mi Padre. Mi familia es bendecida. Todo el que llega es bendecido. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo? Esa bendición empieza a funcionar en mi vida cuando yo lo entiendo y lo creo. Gálatas 3:13. Cristo me redimió. Yo les voy a poner como tarea. Se van a memorizar ese texto bíblico. Lo van a hacer propio. Gálatas 3:13. Cristo me redimió de la maldición de la ley. Ahí dice que Cristo nos redimió del sistema, o sea, de lo que había. La ley dice que usted transgrede, usted tiene que pagar. Por ejemplo, uno viola una ley en la moto, ¿cierto? O en el carro. Y le toca pagar. Olvídese, eso no es bueno, pero ahorita hicieron una amnistía de bajar los que debían 3, 4, 5 millones de pesos de partes, pero igual tienen que pagar. Hay algo que pagar. Nosotros, Cristo pagó por nosotros. Eso es una victoria
gloria grandísima, Cristo pagó por nosotros. Cristo pagó por ti, mi hermano. Amén. Amén. Tienes que vivir con toda libertad. En el espíritu puedes andar en tu moto para arriba, para abajo, ¿verdad? En el espíritu. No hay semáforos. No Y hay él- vías de así. Ay, ahorita me voy a 80. Me voy con la bendición de pasar. Ahora, para que me vaya bien en el sistema del mundo, las personas buscan las conexiones, ¿cierto? Por ejemplo, uno busca el político, porque ese tiene a su vez conexiones y entonces nos puede ayudar, ¿cierto? Ese nos puede ayudar a que un puesto bien remunerado nos puede palanquear para que entremos a la universidad, por ejemplo, o bueno, qué sé yo. Uno siempre en el mundo, o sea, en el sistema, está buscando ¿qué? Una conexión, una palanca. Pero el cristiano tiene la mejor Amén. palanca. Amén. El cristiano tiene la mejor conexión del mundo, que es el Señor Jesucristo. Aleluya. Él conoce los puntos estratégicos. Sí. Gloria a Dios. Yo le digo, Así es. usted necesita un buen empleo, arrodíllese y ore, papá, dame tu gracia para entrar a esa empresa, Señor, tu gracia para que esos jefes, esas personas que van a estar sobre mí en la, ¿cómo se llama eso? En dirección, Jerarquía. como jefes. Tu gracia me hace que ellos me vean como lo que soy. Amén. Un hombre, una mujer inteligente, con sabiduría, con conocimiento, que las cosas no me las tienen que estar repitiendo 10, 15 veces, sino que como me enseñaron, ya lo recibí porque el Espíritu de Dios está en mí. Amén. Tu gracia, Señor, porque voy a entrar a ese empleo y voy a ser de bendición para ellos. Ellos van a notar que yo soy la bendición de ellos. Gloria a Dios. ¿Sí ve? Porque la presencia de Dios está en nosotros. Amén. Porque hemos sido redimidos. Amén. La clave es esa conexión, la conexión divina. Esa es la clave. Entonces, el Señor que mora en ti te va a llevar direccionado ahora. En otro momento vamos a aprender cómo ser direccionados por el Espíritu Santo. Cómo aprender, yo hace un tiempo les enseñaba, la voz del Espíritu Santo de Dios es sutil, es apacible. Entonces usted muchas veces la ignora, porque no es como la del diablo. Perdóneme, Señor, pero verdad, el diablo sí le insiste. El diablo sí le dice, usted dice, no, yo no volví a sentir ganas de fumar cigarrillos. Y el diablo está ahí, ¿cómo que no, hermano? Su cuerpo está que no le resiste. Vaya, fume, vaya, corre. Se encontró 500. Eso. No, me toca. Y entonces, ¿qué? La mente comenzó a funcionar. No, el Espíritu Santo, usted siente algo allá adentro. Ay, Dios mío, algo se me olvidó. No, yo creo que todo lo tengo acá, me voy. Por allá ya van 10 cuadras. Ay, las llaves, se me quedaron las llaves. Porque la voz del Espíritu es suave, es apacible. Mijo, por ahí no se meta por ahí. No haga esto. Así como les decía, Él está ahí al ladito, coloca su mano sobre su hombro y le está diciendo, mijo, tú eres libre. Levántate, yo te fortalezco. Vamos, un paso más. Yo te doy el poder. Yo te doy las fuerzas. Levanta. Entonces la clave es que la conexión divina. Primera de Pedro 1:18.
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no son con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Aleluya. Lea el 20 también. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y siga 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal o fingido. No fingido. Amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sí? Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sabiendo que fuiste rescatados, o sea, redimidos, o sea, sacados de allá, liberados de vuestra vana manera de vivir. Vean, ¿se han dado cuenta ustedes cuando rescatan a los secuestrados? ¿Usted cree que un secuestrado se quiere volver a ir a meter allá a que lo tengan con esas cadenas en el pescuezo y en los pies? Pero espiritualmente eso sucede con los cristianos, o sea, con nosotros, con los cristianos. ¿Ah? Aleluya. ¿Qué? Sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, volvemos a querer esclavizarnos, volvemos a querer ponernos los grilletes bueno, en los pies, en las manos y en el pescuezo, así como son los secuestrados. Pero dice la Biblia, ustedes fueron sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir la recibimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos. Esa vana manera de vivir nos la heredaron ellos, pero dice la Biblia que fuimos rescatados. O sea, cuando llegamos a Cristo Jesús, la herencia de los garajales que había desde por allá, De la primera hasta la cuarta generación, ¿no? Esa herencia de maldición, donde el padre era un peleón, donde el bisabuelito, por allá en la cuarta generación, eran problemáticos, maldicientes, alcohólicos, fumadores de cigarrillos, de todo eso. Esa herencia de maldición se rompió. Esa herencia de maldición se quitaron las cadenas porque Cristo vino y me rescató a mí. Cristo vino. Amén. Y me sacó. Quitó esas cadenas. Por tanto, mi generación, mi descendencia, ahora ha sido rescatada de esa vana manera de vivir. Amén. Entonces, que es que la abuela, la tía, la bisabuela se murieron de cáncer. Lo siento mucho, pero nosotros no, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sí ven? Amén. Entonces que la abuelita, inclusive los que han muerto, los que han partido por una enfermedad, pero porque no había la revelación de que nosotros hemos sido redimidos. No estaba la revelación, el conocimiento, el entendimiento que Jesucristo nos rescató de nuestra vana manera de vivir, de nuestras herencias de maldición. No tenemos por qué caminar en él. Fuimos redimidos de toda herencia de mal. Amén.
Debemos saberlo, conocerlo, creerlo y hablarlo. Diga conmigo, soy un bendecido. Soy un bendecido. Soy redimida. Soy redimida. Pero como que lo cree, ¿verdad? Amén. Aleluya. Números 22:1. Yo siempre les he hablado de esta historia. Números 26. 22:1. Amén. Vale, eso un poquito. Amén. 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 El pueblo de Israel siguió viaje hacia las llanuras de Moab y acampó al oriente del río Jordán, frente a Jericó, cuando el rey Balac de Moab, hijo de Zippor, se enteró del número de los israelitas y se enteró de lo que habían hecho a los amorreos. Él y su pueblo tuvieron gran temor. Ahí, paren ahí. Ese es el versículo 3. Léalo ahí, Cuando el versículo 3. cananeo, el rey de Arad, ¿números qué? Números 22:3. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Aleluya. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Escuchen esto que quiero decirle, porque quiero que su nivel de fe hoy suba, crezca. Aleluya. El diablo tiene mucho miedo, mucho temor a causa de los hijos de Dios, que conocen y entienden que son redimidos, que han sido rescatados de su vana manera de vivir y que se paran medidos con la plomada de Dios. Sí. El diablo tiene miedo. El diablo le pasa lo que le pasaba a este rey allí. Aterrorizado porque llegó el pueblo, los hijos de Dios, donde quiera que tú te pares, donde quiera que tú vayas, tú eres un hijo de Dios, tú representas al Señor Jesucristo donde quiera que estés. Por tanto, el diablo retrocede, el diablo se atemoriza donde se para un hijo del Dios Altísimo que conoce su posición en Cristo Jesús. Amén. La enfermedad se aterroriza y huye, se va. El virus se seca, el virus se va. Amén. ¿Cuándo? Cuando el hombre conoce, la mujer conoce que es un hijo de Dios, que ha sido redimido por Cristo Jesús, que su sangre ha sido suficiente para limpiarle, para lavarle y para hacerle una nueva criatura. Amén. El Gloria a diablo Dios. retrocede. Sí, así es. Aleluya. Si tú conoces que eres redimido, que Jesús pagó un precio por ti, ¿de qué tienes temor? ¿De qué tienes miedo? Y se lo digo que el Señor me habló ayer, precisamente, porque resulta que ayer me levanté con dolor en la garganta. Y entonces ese cosquillito que viene como a crearle a uno, bueno, mira, entonces prevéase de unas pasticas antigripales, de limón, bueno, qué sé yo, ¿cierto? Y entonces el Señor me va llevando a mí. Recuerda la posición que tienes. Acuérdate hace 23 años de dónde te sacó el Señor, hace 24 años. Estoy a punto de cumplir años, ¿no? 19 de agosto cumplo 24 años de haber nacido de nuevo. Y eso me lo voy a celebrar, mamá. Ya me dieron el primer regalo, por aquí tengo unos saxitos de cumpleaños. No estaba equivocado, Chinito. Estoy a punto de cumplir años. Feliz ¿Sí, cumpleaños. Sí, para que vean. ¿Por qué? Entonces el Señor me trae a la memoria, viene y me recuerda. Te rescaté de tu vana manera de vivir, por la cual aprendiste de tus antepasados, de tus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Yo te rescaté con mi sangre preciosa. Amén. El enemigo no tiene poder. El enemigo tiene que retroceder. Donde te pares con la posición en Cristo Jesús, el enemigo tiene que retroceder. Sus virus,
arrepientan. Lo que Él ha dicho es sí y es amén. Amén, aleluya. El pastor Kenneth Hagin enseñó toda su vida acerca de fe, de confianza en el Señor Jesús y en su palabra. Él dice en todos sus libros, porque si Dios lo dijo, es así y yo lo creo. El resto, si Dios lo dice, si está en su palabra, es así y yo lo creo. Y listo, no es más. Y punto, dice. Entonces yo solo debo ponerme de acuerdo con las cosas que están escritas en su palabra y que van a suceder y me van a beneficiar. Yo solo necesito que ponerme de acuerdo, creer que soy una bendecida. Aleluya. Porque si usted cree que es bendecido, es una condición espiritual, ¿sí ven? Y se gesta en el reino espiritual y luego se vuelve físico. También el que cree que es un maldecido y que nació por equivocación y que, mejor dicho, llegó a... ese también cree por maldición y es una condición espiritual y se manifiesta en lo físico. Es igual. Nosotros no participamos de la maldición porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Él ya participó, dice, Cristo me redimió de la maldición de la ley, hecho por mí maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y luego dice, para que en él la bendición de Abraham alcanzase, ¿a quién? A usted y a mí, que fuimos los gentiles, que somos los gentiles. Nos alcanzó la bendición, pero necesitamos conocer y creer lo que Jesús dijo. El Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Hoy yo quiero pedir al Espíritu Santo de Dios que le revele esta palabra a su espíritu. Allí en tu casa donde tú estás, que te pares y le sea revelada la palabra de que fuiste redimido, que ya no hay ningún poder de maldición, de maldad, de enfermedad, de inmundicia que pueda venir a tocarte si tú crees que fuiste redimido por el Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros vivimos por fe y no por vista. Estos ojos pueden estar viendo cosas contrarias, pero tú vives por fe, tú crees lo que dice la palabra de Dios y ahí te tienes que parar. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Él le hace un poquito de resistencia, él está ahí apoyándolo. Vamos, vaya, hágale, eso mire que no. Pero si usted le resiste, si usted se para y dice, no más diablo, te vas. No acepto más influencia, ni de vicio, ni de inmundicia, ni de enfermedad, ni de virus, ni de dolor de cabeza, ni de dolor de nada. Se tiene que ir, pero usted tiene que resistir. Gloria a Dios. Es ahí el poder del cristiano, es resistir un poquito, resista un poquito, párese firme. Un ejemplo que recibí. Es que nosotros los cristianos debemos ser como las vacas, que la mayoría del tiempo están comiendo. Ellas comen y comen pasto y comen y comen pasto. Tienen 4 pasas. Pues nosotros no debemos ser de tener 4 pasas, ¿no? Sino que estoy hablando en el espíritu de que debemos de que comer la palabra, comer como las vaquitas, ¿cierto? Ellas están comiendo casi que todo el tiempo. Y entonces almacenan en un lado y luego llegan y devuelven y rumean todo ese pastico y lo vuelven y lo mandan allá y después vuelven y lo devuelven otra vez y lo rumean y lo rumean. El cristiano debe hacer así con la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es el alimento de nosotros y Jesucristo es nuestro pastor que ha provisto para nosotros delicados pastos.
estas buenas nuevas de salvación, esta palabra que es para usted y para mí. Tome esa palabra, cómala, digiérala, devuélvala, rumíala. ¿Cómo así? Esto es para mí. Yo soy uno de estos redimidos, yo soy uno de estos que Cristo fue a la cruz del Calvario, pagó un precio por mí, me lavó con su sangre, me hizo nueva criatura. Las cosas viejas ya, eso ya pasó, vestiduras viejas ya se fueron a la basura. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Rumee esa palabra, coma todos los días, rumee la palabra. Lo único que debemos hacer es comer y comer, rumear esa palabra de vida. Debemos usar la boca para comer. Entonces, cuando yo como la palabra y hablo la palabra, dice que en el reino espiritual se gestan o se hacen los milagros, las cosas sobrenaturales se hacen en el reino espiritual. Por eso es que el enemigo quiere, busca la manera de enredar al pueblo de Dios. Por eso, porque si el enemigo logra que un cristiano no conozca que ha sido redimido o engañarle para que pase por alto las buenas nuevas de salvación, le ha ganado la batalla. Porque el cristiano, aunque es salvo, aunque si hoy tocara que morirse, es salvo por gracia del Señor, por favor, vive en derrota, vive en fracaso, vive en secuestro, en esclavitud, en cadena. Si el enemigo logra mantenerlo engañado, que la verdad de la redención no sea revelada a su vida. Entonces, ¿qué? Le gana la batalla. Porque el cristiano no disfruta de ser un bendecido, de hablar como un bendecido, de caminar como un bendecido, de pararse donde quiera que esté como un portador de bendición. Aleluya. Si el diablo logra meterle al cristiano que es de malas, que preferiblemente que mire a ver cómo echa la suerte, a ver si le sale algo de bendición, hay muchas maneras que el enemigo siempre enreda al cristiano, que está enfermo, que le duele acá, que le dio, a veces cuando a uno le duele la cabeza y le duele muy duro, uy, Señor, ¿qué tal que sea un derrame cerebral? ¿Qué tal que sea una embolia? No sé qué. Eso es lo primero que uno piensa, ¿no? Cuando le duele la panza, uy, ¿qué tal un cáncer? Un mioma, no sé qué. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está mandando los dardos. ¿Para qué? Para que el cristiano se enrede en sus mentiras y no declare con su boca que es de lo que ha comido, ¿no? Aleluya. ¿Sí ves? Entonces, si rumea el pasto, que es la palabra de Dios, y come, cuando el enemigo viene para decirle mentiras y engaños, devuelve un pedacito de ese, lo devuelve cruna a la boca. Cristo me redimió de la maldición de la ley. Cristo me redimió de la muerte espiritual, de la enfermedad y de la muerte física. Cristo me redimió de la pobreza, de la ruina y de la escasez. Sí. Cristo me redimió. Ahí está. Usted pone a Cristo como su escudo, su estandarte, su bandera de victoria. Retrocede porque retrocede el enemigo. Amén. En Números 22
yo les había contado la historia de este tipo, ¿cierto? Balaam, el rey Balac mandó llamar a Balaam. Balaam era el profeta de Dios. Y dice que lo mandó llamar y le dice: bueno, él estaba muy asustado, estaba aterrorizado, porque viene el pueblo de Israel. Entonces el rey manda llamar a Balaam, el profeta, y le dice, y le manda unos comisionados. Entonces el profeta dice: no, yo primero tengo que hablar con Dios. Si Dios me da permiso de ir, yo voy. Entonces esa noche Dios le dice a Balaam: no vaya. ¿No se han leído esa historia? Yo ya les he hablado de esa historia. ¿No se la han leído todavía? Sí, Sí, señor. Entonces, él se va en la mula, él es el de la burra, de la mula. Que ¿Sí? le habla la mula. Entonces, No que se fue de mula, sino que le habla la mula. yo me lo leí esta madrugada también otra vez en varias versiones para tener un poquito más de... Porque entendí y me fue revelado algo. Él no pudo maldecir al pueblo de Dios, porque el que es bendecido por Dios no puede ser maldecido. Usted es bendecido por Dios y sabe que así se levanten brujos, brujas, hechiceros, se levante lo que se levante, no lo puede tocar porque usted es un bendecido. Gloria a Dios. ¿Sabe qué les pasa? Se les explota en sus propias Sí, narices, amén. se les Todo lo que voltea quieran. todo lo que quieran hacer en contra de un hijo de Dios, se les voltea, Sí, amén. Gracias, Señor. se les explota. Entonces el hombre le pasa una serie de circunstancias porque el rey lo hace ir, ¿cierto? Él le insistió a Dios y Dios le dijo: bueno, entonces vaya pues. Pero Dios se enojó, dice la Biblia, Dios se enojó porque Balaam se quiso ir allá a ver qué podía hacer por el rey ese, ¿sí? El rey lo que él quería era que le maldijera al pueblo de Dios. Y por eso iba a pagar un montón de dinero. Y entonces le pasa la circunstancia de que va con la burra y él dele juguete a la burra, y la burra, ella veía al ángel de Jehová al frente. Entonces Dios le da la capacidad a la mulita de que le hable al profeta. Se le devuelve: pero ¿por qué me pegas? Usted se ha montado encima de mí toda la vida. ¿Por qué me tiene que pegar? Yo nunca, alguna vez había hecho esto. Y él le dice: pues no. Entabla conversación con la mula. La mula le dice: entonces, ¿por qué me pega, Señor? Y entonces Dios le abre los ojos, dice, y vio al ángel de Jehová. Mas sin embargo, se fue. Le pasa todo esto, pero se fue a hablar con el rey. Y el rey le dice: bueno, Balaam le dice: prepáreme 7 altares, cordero y bueyes ahí para los altares. Le hizo la quemazón de sacrificio. Y entonces por la noche el Señor le dice: no vas a maldecir a mi pueblo. Mi pueblo es bendecido, no lo vas a maldecir. Entonces al otro día el tipo se levanta y comienza, búsquenme el versículo 12. De Números 22. Sí. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Porque bendito es, amén. En la otra versión dice: porque el que es bendecido, el pueblo que es bendecido por Dios, no puede ser maldecido. Mas sin embargo él se va, y entonces se levanta ya y comienza. ¿Dónde estamos, Señor? Bueno, llega ya y tiene que empezar a bendecir al pueblo. Entonces le dice que en el capítulo 23, 22, 12. no, en el 23, sí. Y el asna vio al ángel de Jehová. Es el 23. En el 23, pues por lo menos y le dijo: la bendición de Balaam. Y él tomó su parábola y dijo:
de Arán me traje Balak, rey de Moab de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob y ven a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob y el número de la cuarta parte de Israel? ¿Por qué maldice? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería será como la suya. O sea, esas palabras son las palabras de multiplicación, de bendición, de lo que Dios ha decretado para su pueblo. Tanto así que el pobre Balak dice: oiga, pero usted, ¿por qué fue a bendecir al pueblo y yo lo traje fue para que lo maldijera? Y él tiene que decirle: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha dicho es así. Amén. Entonces yo te digo en esta mañana, tú eres un bendecido de Dios, un redimido de Dios, redimido y redimida de Dios. Aleluya. Cristo pagó el precio por ti en la cruz del Calvario. Tú verás si quieres vivir. Porque absolutamente nada te puede tocar. Terminamos con Proverbios 26:2. Proverbios 26:2. Como el gorrión en su hogar y como la golondrina en su vuelo. Así la maldición nunca vendrá sin causa. Aleluya. Como un gorrión o como una golondrina. La maldición está rondando. La maldición está volando por encima. Pero no llegará a ti. Amén. Porque tú has sido redimido, redimida de la maldición de la ley. Gloria a Dios. La maldición nunca llegará a nuestra vida, no aterriza sobre nuestro territorio. Puede volar alrededor, puede mirar, puede pasar, puede llegar al de allí o al de allá, lo siento, perdón, pero no a nosotros. No hay causa. Ahora, eso necesitamos ser conscientes de ello. ¿Sí ven? La maldición no viene sin causa. ¿Quién te da el permiso? Nosotros mismos. Yo atraigo la golondrina. Si le tengo algo para que ella venga y aterrice en mi territorio. Del resto, no va a poder aterrizar en mi territorio. Amén. Amén. Así es. Estos son buenas nuevas. Estos son buenas noticias para este tiempo. Es importante que usted comparta las buenas noticias. Comparta esta bendición. Usted es bendición para otras personas. Usted quizás en este momento es el milagro que alguien está esperando. Que puedas ir. No necesitas exégesis ni estudios teológicos de no sé qué. No. Necesitas llevar a una persona que conozca, que rindiendo su vida a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, inmediatamente recibe la bendición de ser redimido, de ser limpio, de que el acta de los decretos que haya contra él sea quitada y que sea libre de la enfermedad, del virus, de la muerte, de lo que sea, de la ruina, de la escasez, porque Cristo le redimió de la maldición. Amén. Por cada uno de esos que andan por ahí, por cada uno de su familia, de sus vecinos, Cristo también murió por ellos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Padre. Y merecen saber que
que han sido redimidos. Colocémonos sobre nuestros pies. Vamos a orar y vamos a desatar sanidad. Ahí donde tú estás, desate sanidad sobre su papá y sobre su mamá. Sí, amén, así es. Con la autoridad en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Allí en los hogares donde están. Si hay alguien que está enfermo, si hay alguien que está con una dolencia, con un virus, con lo que sea, levántese. Ahora, si alguien me está viendo y tal vez nunca ha hecho una oración de fe, como la que yo hice hace 24 años, la que mi familia ha hecho, yo quiero invitarle en esta mañana para que rinda su vida a Jesucristo. ¿Cómo? De esta manera, diciéndole así, con voz audible, con la voz que la escuche el mismo infierno, pero que también llegue hasta el cielo. Diciendo así de esta manera: Señor y Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador. Yo me arrepiento de todo mi pecado. Te pido perdón. Reconozco que necesito a un Salvador y acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, te ruego que escribas mi nombre en el libro del cielo, para que cuando tú me llames yo pueda responder. Te ruego también, mi Señor, que traigas tu Santo Espíritu a morar en mí, para que produzca en mí el fruto del Espíritu Santo, que es amor, paz, gozo, benignidad, templanza y dominio propio, Señor. Te doy gracias porque tú fuiste a la cruz del Calvario y derramaste allí tu sangre, Señor. Y viviste el oprobio y te hiciste pobre para que a través de tu pobreza yo fuese enriquecido. Amén. Llevaste allí la enfermedad y la muerte espiritual, Señor. Y abriste camino para que yo pudiese estar delante del Padre, Señor. Muchas gracias, Rey de Gloria. Hoy plenamente convencido que mi nombre está escrito en el libro del cielo. Tu palabra me da la seguridad de que soy tu hija, Señor, o tu hijo. Gracias, Rey de Gloria. Con esa autoridad hoy nos levantamos nosotros y oramos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, recordándole a Satanás y sus demonios: yo he sido maldición, para que en él alcanzara la promesa del Espíritu Santo de Dios que le fue dada a Abraham. Por eso, en esa autoridad, yo echo fuera toda enfermedad, toda dolencia, todo virus. Le ordeno que se seque en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Declaro vida, declaro sanidad, declaro libertad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor Jesucristo nos ha libertado de toda inmundicia, de todo pecado, de toda maldad. Hoy soy libre, mi familia es libre, mi familia, Señor, ha sido redimida por el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Muchísimas gracias, Rey de Gloria, por tu palabra, Señor, por la posición que nos has dado en Cristo Jesús, porque antes de la fundación del mundo a ti te plació escogernos para este tiempo y tenernos en este tiempo, no como unos soldados brazos caídos, sino como unos soldados aguerridos con una espada, con un fusil de 66 tiros, que es tu palabra, Señor. Firmes hacia adelante, porque Jesucristo nos ve. Firmes hacia adelante, porque está pronta la venida de nuestro Señor Jesucristo, y viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, por una iglesia que no tiene temor, por una iglesia que se levanta para guerrear palmo a palmo
bendigo con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, Y aleluya. declaro una semana de victoria, una semana donde usted es portador de la gloria de Dios. Gloria a Dios, Y lo aleluya. que hable por esa boca se va a cumplir. Escúcheme esto, lo que usted hable por esa boca se va. Cuide de que sea palabra viva, palabra eficaz, palabra que corta y palabra que penetra hasta los tuétanos y trae vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Rey de Gloria. Poderoso eres tú, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Gracias. Gracias, eterno Dios. Te bendecimos, Padre. Todo honor y toda gloria para ti, Señor. Aleluya. Vamos a poner diezmos y ofrendas, Señor. Porque somos benditos, bendecidos para bendecir, Señor. Y nuestro primer terreno, donde depositamos semillas que producirán cosechas sobreabundantes, es en la casa de tu gloria, Señor. Es en el banco del cielo. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, gran Dios, misericordioso, Señor. Tuyo es el poder y la gloria, Señor. Tuyo es el poder y la gloria, Señor. Santo de Israel. Rey poderoso. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, misericordioso. Padre, yo bendigo estas ofrendas. Yo bendigo estos diezmos, Señor. Yo bendigo la obra de sus manos, Señor. Bendigo las empresas. Bendigo los lugares, Señor. Los negocios, Padre. Los clientes, Señor, del cielo y de la tierra. Les bendigo los proveedores. Bendigo a Benecer, Señor. Bendigo, Padre, allí esa empresa que nos está enviando trabajo, papá. Los bendigo, Señor. Hoy somos pequeños. Mañana nos extenderemos a la derecha y a la izquierda, Señor. De estos muchachos salen grandes empresarios. Salen grandes hombres que manejarán empresas, Señor. Negocios, almacenes, Padre. Porque tú nos bendices, porque tú nos has hecho nuevas criaturas. Y antes de que ellos nacieran, tú los escogiste para este tiempo, Rey de Gloria. Gracias, Señor. Ninguna maldición los tocó. Ellos han sido libres de toda maldición generacional, de toda herencia de maldición. Han sido libres, Señor. Ninguna enfermedad tocará sus cuerpos. Gracias, Señor. Ni ruina, ni escasez, ni miseria tocará sus vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya.